¿Alguna vez has sentido que necesitas dirección en tu vida, pero no sabes cómo encontrar la voluntad de Dios? En medio de la incertidumbre, su palabra nos ofrece una guía clara y poderosa. El Salmo 143:10 nos dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Este versículo revela una verdad fundamental. Dios no solo tiene un propósito para nosotros, sino que también nos enseña a caminar en él. Hoy exploraremos 5 salmos que te ayudarán a conocer y hacer la voluntad de Dios, descubriendo cómo aplicarlos en tu vida diaria. Si alguna vez has anhelado entender mejor el plan divino para ti, este mensaje te brindará claridad y fortaleza. ¿Estás listo para sumergirte en las Escrituras y encontrar dirección en sus palabras? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas, anhelando saber cuál es el propósito real de su existencia. Es una pregunta que resuena en el corazón de cada persona, en las noches de incertidumbre y en los días de decisiones difíciles. ¿Cómo saber si estamos caminando en la dirección correcta? ¿Cómo discernir si lo que hacemos es realmente la voluntad de Dios o simplemente el eco de nuestros propios deseos? La respuesta siempre a esto ha estado frente a nosotros, pero pocos la buscan en el único lugar donde Dios dejó su guía eterna, su palabra. La Escritura no es solo un libro de historias o enseñanzas antiguas, es la voz de Dios hablándonos hoy, guiándonos con la misma precisión con la que iluminó el camino de aquellos que vinieron antes que nosotros. En el Salmo 119, 105, encontramos una revelación clave. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No es casualidad que el salmista use esta imagen, porque caminar sin dirección es como andar en la oscuridad, tropezando con obstáculos invisibles, confundidos y sin certeza de hacia dónde nos dirigimos. Pero la palabra de Dios ilumina ese camino, disipando las sombras de la duda y mostrándonos el sendero correcto. La historia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que encontraron su propósito en las Escrituras. Moisés, un hombre que había sido criado en la opulencia de Egipto, no comprendió su verdadera misión hasta que la voz de Dios lo llamó en el desierto. En Éxodo 3 vemos cómo Dios le da instrucciones claras desde una zarza ardiente, pero antes de ese momento Moisés pasó años sin entender su propósito, viviendo como un pastor en la tierra de Madián. Lo mismo ocurre con muchos creyentes hoy en día. Viven en una rutina, sintiéndose estancados, sin darse cuenta de que la clave para descubrir su misión está en la voz de Dios, esperando ser escuchada en las Escrituras. David entendió esto mejor que nadie. Desde su juventud aprendió a depender de la palabra de Dios para tomar decisiones. En el Salmo 19, 7-8, escribió: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Estas palabras no fueron escritas por alguien que simplemente conocía la teoría de la fe, sino por un hombre que había visto la transformación que ocurre cuando uno se somete a la voluntad de Dios a través de su palabra. Pero, ¿qué significa realmente dejarse guiar por la palabra? No se trata de solo leer la Biblia por hábito, como quien pasa los ojos por un texto sin asimilar su mensaje. Es permitir que cada versículo transforme la manera en que pensamos, que cada promesa se convierta en la base sobre la cual edificamos nuestra vida, que cada advertencia nos haga reflexionar sobre nuestras decisiones. Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, no respondió
con argumentos humanos, ni con la fuerza de su voluntad, sino con la Escritura. Escrito está, dijo una y otra vez, recordándonos que en la palabra está la autoridad para vencer cualquier prueba. En la vida diaria esto significa tomar decisiones con base en la Escritura. Muchas veces las personas buscan señales extraordinarias para confirmar lo que deben hacer, esperando que Dios hable con una voz audible o envíe una revelación especial, pero ignoran que su voluntad ya ha sido revelada en las Escrituras. Cuando un creyente enfrenta una situación difícil, la respuesta ya está en la Biblia. ¿Debería perdonar a quien le ha hecho daño? Mateo 6, 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Está preocupado por el futuro? Jeremías 29:11 le recuerda, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. A lo largo de la historia, muchos han encontrado respuestas en los salmos. Martín Lutero, el reformador que desafió al mundo con su fe, solía decir que el salterio era un espejo del alma, porque en él se encuentra todo lo que el ser humano experimenta: angustia, gozo, arrepentimiento, fe y esperanza. No es casualidad que cuando Jesús estaba en la cruz citara un salmo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1. En su momento de mayor agonía, su corazón se aferró a la palabra. Hoy hay quienes buscan respuestas en todas partes, menos en la Biblia. Consultan consejos en redes sociales, leen libros de autoayuda, buscan filosofías que les digan qué hacer con sus vidas, sin darse cuenta de que la única verdad absoluta está en la Escritura. Por eso conocer los salmos que revelan la voluntad de Dios es fundamental. Ellos nos enseñan que Dios no solo nos creó con un propósito, sino que también nos da la dirección exacta para cumplirlo. Imagina a alguien que está en una encrucijada sin saber qué decisión tomar. Tiene miedo de equivocarse, de tomar el camino incorrecto, de fracasar. En ese momento encuentra el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. De repente esa promesa cobra vida. Ya no es solo un versículo en una página, sino una voz que resuena en su corazón, asegurándole que Dios tiene el control, que puede avanzar con confianza, porque si entrega su camino al Señor no caminará solo. El problema no es que Dios no hable, sino que muchos han dejado de escuchar. Las preocupaciones de la vida, el ruido del mundo y las distracciones han silenciado su voz. Pero cuando alguien abre las Escrituras con un corazón dispuesto, la voz de Dios se hace clara. En el Salmo 25, versículos 4-5, el salmista ora: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Esta es la actitud que transforma una vida. Un anhelo genuino de conocer la voluntad de Dios y seguirla con obediencia. Cada persona que ha sido usada por Dios tuvo que aprender esta lección. Noé recibió instrucciones precisas para construir un arca cuando nunca antes había llovido. Abraham dejó su tierra sin saber exactamente a dónde iba, confiando en una promesa divina. Pablo, después de años persiguiendo cristianos, fue confrontado con la verdad y pasó el resto de su vida predicando el Evangelio. Ninguno de ellos avanzó en la oscuridad, todos fueron guiados por la voz de Dios, porque escucharon su palabra y la obedecieron. Hoy, esa misma voz sigue hablándonos a través de las Escrituras. Cada salmo que exploraremos en este estudio
nos revelará algo profundo sobre la voluntad de Dios. No es un misterio inaccesible, ni un código oculto que solo unos pocos pueden descifrar. Es un llamado abierto a todos los que deseen caminar en la verdad. Pero la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Estamos dispuestos a escuchar? En la próxima parte descubriremos cómo la actitud de nuestro corazón es clave para recibir dirección de Dios. Porque conocer su voluntad no basta. También es necesario un corazón dispuesto a seguirla, incluso cuando el camino parece incierto. Desde el principio de los tiempos, la voluntad de Dios ha estado clara para aquellos que buscan su dirección. No es un misterio oculto ni un código que solo unos pocos pueden descifrar. Sin embargo, conocerla no es suficiente. La verdadera clave está en la disposición del corazón. No basta con entender lo que Dios espera de nosotros si no estamos dispuestos a obedecerlo sin reservas. Es fácil decir que queremos seguir su camino, pero cuando su voluntad desafía nuestros planes, cuando nos llama a rendir algo que valoramos o a tomar un camino que no habíamos considerado, ahí es donde se revela la verdadera condición de nuestro corazón. En los Salmos encontramos este principio de manera recurrente. En el Salmo 48 se expresa una declaración de entrega total. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí no hay duda, no hay resistencia, solo un deseo absoluto de alinearse con Dios. Esta actitud es la que transforma vidas. La diferencia entre aquellos que simplemente conocen la voluntad de Dios y los que la cumplen está en la disposición interior. La Escritura deja claro que Dios no obliga a nadie a seguirlo, pero se deleita en quienes vienen a Él con un espíritu humilde y rendido. David entendió esto cuando clamó en el Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Su petición no era por conocimiento, sino por transformación. Sabía que sin un corazón correcto sería imposible caminar en la voluntad de Dios. La dureza, el orgullo y la autosuficiencia son barreras que impiden que una persona obedezca con sinceridad. Un corazón dividido que intenta seguir a Dios mientras se aferra a sus propios deseos nunca podrá experimentar plenamente su propósito. La Escritura muestra cómo Dios escudriña lo más profundo del ser humano. No se deja impresionar por palabras o intenciones superficiales. En el Salmo 139, 23 a 24, se encuentra una oración que refleja esta realidad. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El clamor no es solo por dirección, sino por una purificación interna que haga posible seguir a Dios con integridad. A lo largo de la historia bíblica, los que fueron usados por Dios compartían una característica en común: un corazón completamente rendido. Cuando Isaías tuvo su visión en el templo, no pidió señales ni garantías antes de responder al llamado divino. Su respuesta fue inmediata: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Este tipo de disposición es lo que distingue a quienes realmente hacen la voluntad de Dios. Por otro lado, las Escrituras también muestran lo que ocurre cuando un corazón no está alineado con la voluntad de Dios. Saúl fue elegido como rey de Israel, pero su falta de obediencia lo llevó a perder el favor divino. En lugar de seguir las instrucciones de Dios, decidió actuar según su propio juicio, justificando su desobediencia con excusas. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, sus palabras fueron contundentes. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, ¿no? Primero Samuel 15, 22. Dios no busca
actos religiosos vacíos, ni justificaciones humanas, sino obediencia genuina, nacida de un corazón sometido. El mayor ejemplo de rendición absoluta se encuentra en Jesús. En el huerto de Getsemaní, enfrentando el peso del sacrificio que estaba por realizar, pronunció las palabras que resumen la esencia de la verdadera entrega. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Su misión no estaba basada en sentimientos ni en conveniencia, sino en una sumisión total al Padre. Para caminar en la voluntad de Dios, es necesario llegar al punto en el que la obediencia no dependa de circunstancias favorables ni de la comprensión total del plan divino. La fe genuina no requiere ver el camino completo antes de dar el primer paso. Abraham recibió una promesa, pero tuvo que salir de su tierra sin conocer el destino final. Moisés fue llamado a liderar un pueblo sin contar con recursos aparentes. María aceptó ser la madre del Salvador sin tener respuestas a todas sus preguntas. Dios sigue buscando corazones dispuestos, personas que no cuestionen su dirección, ni busquen adaptar su voluntad a sus propios deseos. En el Salmo 25:9 se establece un principio clave. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. No dice que Dios revelará su voluntad a los sabios según el mundo, ni a los autosuficientes, sino a los humildes, a los que dependen de Él en todo momento, ¿no? La dureza de corazón es uno de los mayores obstáculos para vivir conforme a la voluntad de Dios. La Escritura muestra que aquellos que se resisten a la corrección terminan alejándose de la verdad. En el Salmo 90 y Salmo 5, 7 a 8, hay una advertencia clara. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Cuando el pueblo de Israel se negó a confiar en Dios, sus corazones se endurecieron y como resultado vagaron por el desierto durante 40 años. La voluntad de Dios no es difícil de encontrar, pero sí exige una decisión firme. No hay espacio para la doble intención ni para la obediencia parcial. Jesús lo expresó de manera contundente. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. No se trata de seguir a Dios solo cuando resulta conveniente, sino de rendirse por completo, sin reservas. Cuando alguien realmente está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, su vida comienza a reflejar un cambio evidente. Las decisiones ya no se toman con base en impulsos o emociones, sino en la verdad de la palabra. La oración deja de ser un simple ritual y se convierte en una conversación sincera con el Padre. La confianza en Dios crece, porque la seguridad ya no está puesta en planes personales, sino en la fidelidad divina. Un corazón dispuesto se demuestra en las acciones. En el Salmo 143, 10, se expresa una oración que revela el deseo de obedecer sin condiciones. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Quien hace esta petición con sinceridad no busca negociar con Dios ni condicionar su obediencia. Solo quiere caminar en la verdad, sin importar lo que eso implique. Muchos dicen querer hacer la voluntad de Dios, pero al enfrentar situaciones que requieren sacrificio, buscan alternativas más cómodas. La obediencia selectiva no es obediencia. No se puede seguir a Dios solo en lo que resulta conveniente y resistirse cuando su dirección exige dejar atrás algo valioso. En Mateo 16:24, Jesús establece el precio de seguirlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Los salmos nos enseñan que la rendición total a Dios
es el camino para conocer su voluntad y vivir en ella. No se trata de emociones pasajeras ni de decisiones basadas en circunstancias, sino de una determinación firme de seguir su voz por encima de cualquier otra. En la siguiente parte se explorará cómo la oración y la confianza en Dios son esenciales para caminar con seguridad en su propósito, porque la obediencia sin fe se vuelve carga. Pero cuando se confía plenamente en Dios, su voluntad se convierte en el mayor deleite. La voluntad de Dios no siempre se entiende de inmediato. En muchas ocasiones el ser humano se encuentra en una encrucijada, sin saber qué dirección tomar, cuestionándose si el camino que está por seguir es el correcto. En esos momentos de incertidumbre, la oración y la confianza se convierten en los pilares fundamentales para avanzar sin temor. La Escritura lo deja claro. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero para descubrirla y caminar en ella, es necesario desarrollar una relación de dependencia absoluta a través de la comunión con Él. En el Salmo 37:5 se encuentra una instrucción directa que revela el secreto para vivir confiando en la dirección divina. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Estas palabras no son una sugerencia, sino un llamado a depositar completamente la vida en las manos de Dios. Encomendar el camino no significa simplemente pedir ayuda en momentos difíciles, sino rendirse por completo, renunciando al control y permitiendo que Dios tome la dirección absoluta. La confianza en Él no es ciega, porque se fundamenta en su fidelidad inquebrantable. El pueblo de Israel experimentó en numerosas ocasiones la necesidad de depender completamente de Dios. Cuando fueron liberados de Egipto, Dios no les dio un mapa detallado de su destino, sino que les pidió que confiaran en su guía diaria. Durante 40 años en el desierto, aprendieron que el alimento venía de lo alto, que la provisión no dependía de sus fuerzas y que la dirección correcta solo se encontraba cuando obedecían la voz de Dios. En el Salmo 78, 52, se describe este proceso. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Esta imagen es poderosa porque refleja la relación entre el pastor y sus ovejas, donde la seguridad no proviene del conocimiento del camino, sino de la cercanía con aquel que lo conoce todo. La oración es la herramienta que permite fortalecer esa relación. No se trata de una repetición de palabras vacías, sino de un diálogo genuino con el Creador. En el Salmo 55, 17 se encuentra un principio que transformó la vida de muchos siervos de Dios. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. La constancia en la oración es clave, porque no se trata solo de pedir dirección. Cuando las circunstancias parecen inciertas, sino de cultivar una relación continua donde la voz de Dios se vuelve cada vez más clara. En la historia de Daniel se ve el poder de una vida anclada en la oración. A pesar de vivir en un reino extranjero bajo constantes amenazas y enfrentando leyes que prohibían su devoción a Dios, nunca dejó de orar. 3 veces al día se postraba en su habitación sin importar el decreto del rey ni las consecuencias que pudiera enfrentar. Su fe inquebrantable lo llevó a ver la manifestación sobrenatural de Dios cuando fue lanzado al foso de los leones. En el Salmo 34, 7, se describe la protección que Dios brinda a quienes confían plenamente en Él. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Cuando la oración y la confianza se combinan, el temor desaparece. Muchas veces la razón por la que las personas no pueden caminar en la voluntad de Dios es porque el miedo paraliza, temen equivocarse, perder lo que tienen o enfrentar lo desconocido. Sin embargo, la Escritura enseña que la confianza en Dios es el remedio contra la ansiedad y la incertidumbre. En el Salmo 56, versículos 3 a 4, se expresa esta verdad con claridad. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Los discípulos de Jesús enfrentaron esta lección en múltiples ocasiones. En una de ellas, cuando estaban en medio de una tormenta en el mar de Galilea, el miedo los dominó a pesar de haber visto los milagros de Jesús una y otra vez. Mientras las olas golpeaban la barca, su reacción inmediata fue el pánico. Pero cuando Jesús se levantó y reprendió al viento y al mar, reveló una verdad profunda sobre la confianza en Dios. No se trata de las circunstancias externas, sino de la fe interna. En el Salmo 107, 29, se encuentra un eco de este poder divino. Calma la tormenta y sus ondas se sosiegan. La confianza en Dios no se basa en lo que los ojos pueden ver, sino en la certeza de que su fidelidad es inmutable. La humanidad tiene la tendencia de querer controlar todo, de buscar seguridades tangibles, de depender de lo que es visible. Sin embargo, la voluntad de Dios muchas veces requiere soltar lo conocido y avanzar sin garantías humanas. En el Salmo 62, 5 a 6, se declara una confianza absoluta en el Señor. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. Cuando la oración y la confianza en Dios se convierten en un estilo de vida, la incertidumbre deja de ser una carga. La paz que sobrepasa todo entendimiento llena el corazón y las decisiones se toman con la seguridad de que Dios está guiando cada paso. En el Salmo 4, 8 se encuentra la manifestación de esta paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La historia de Job ilustra cómo la confianza en Dios no depende de las circunstancias. Perdió su riqueza, su familia y su salud, pero nunca dejó de clamar al Señor. A pesar de no entender el propósito detrás de su sufrimiento, declaró con convicción en Job 13:15: He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Su confianza no estaba basada en lo que Dios podía darle, sino en quién era Dios. Los salmos reflejan esta misma enseñanza una y otra vez. En el Salmo 91, 2 se proclama: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Estas palabras no son simples declaraciones, sino una decisión de vivir en una dependencia total del Señor. Dios honra a quienes confían en Él sin reserva. En la historia de Josafat se ve un ejemplo claro de cómo la oración y la confianza en Dios pueden traer victoria en medio de la adversidad. Cuando un gran ejército se levantó contra Judá, en lugar de buscar soluciones humanas, el rey Josafat se postró en oración y declaró su dependencia total de Dios. En respuesta, el Señor le dio una estrategia inusual: enviar cantores al frente del ejército, adorando antes de que la batalla comenzara. En el Salmo 18, 2 se expresa la clave de su victoria. Jehová es mi roca y mi castillo y mi libertador, mi Dios, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio.
La confianza en Dios no solo cambia la manera en que se enfrentan los problemas, sino que también transforma el corazón. La ansiedad cede ante la fe, la duda se disuelve en la certeza de que Dios es fiel. En el Salmo 37, 7, se encuentra un llamado a esperar en el Señor sin desesperarse. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. El camino hacia la voluntad de Dios se construye con oración y confianza. No se trata de depender de las propias fuerzas ni de buscar respuestas inmediatas, sino de caminar en fe, sabiendo que Él nunca falla. En la siguiente parte se explorará lo que sucede cuando se elige seguir la propia voluntad en lugar de la de Dios, y cómo las Escrituras advierten sobre los peligros de tomar decisiones basadas en el orgullo y la autosuficiencia. La voluntad de Dios es perfecta, pero el ser humano, en su naturaleza limitada, muchas veces se inclina a seguir su propio camino. No porque Dios oculte su dirección, sino porque el corazón del hombre tiende a la autosuficiencia, creyendo que puede tomar decisiones sin necesidad de depender de Dios. Pero cuando se camina fuera de su voluntad, tarde o temprano las consecuencias se hacen evidentes. No hay atajo que conduzca a la plenitud si se ignora la voz de aquel que conoce el fin desde el principio. En el Salmo 81, 11 a 12, Dios expresa una advertencia clara. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Cuando una persona se niega a escuchar a Dios, Él no fuerza su voluntad sobre ella, sino que la deja seguir su propio camino. Pero caminar sin dirección divina es como andar en la oscuridad sin lámpara, tropezando una y otra vez, sin comprender por qué las cosas no salen como se esperaban. La Escritura está llena de ejemplos de quienes eligieron su propia voluntad en lugar de la de Dios y sufrieron las consecuencias. Israel en el desierto tuvo innumerables oportunidades de confiar en la dirección de Dios, pero en su obstinación prefirió la queja y la duda. A pesar de haber visto su poder, de haber sido testigos de milagros extraordinarios, en cada prueba olvidaban que era Dios quien los sostenía. En el Salmo 106, 13 a 15, se describe esta actitud. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza a sus almas. No siempre la mayor advertencia de Dios es una prohibición. A veces es permitir que alguien tome el camino que tanto desea, solo para que comprenda que fuera de su voluntad no hay verdadera bendición. Uno de los mayores peligros de ignorar la voluntad de Dios es la falsa sensación de control. Cuando una persona toma decisiones sin consultar a Dios y al principio todo parece ir bien, se convence de que tiene la capacidad de manejar su propio destino. Pero con el tiempo, los cimientos comienzan a tambalearse. Lo que parecía seguro se vuelve incierto. Lo que parecía una oportunidad se convierte en una carga. La paz desaparece y en su lugar quedan la ansiedad, la frustración y la confusión. El Salmo 127, 1 declara: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Todo esfuerzo humano es inútil si no está cimentado en la voluntad de Dios. Cuando el pueblo de Israel pidió un rey para ser como las demás naciones, Dios les advirtió de las consecuencias, pero insistieron convencidos de que sabían lo que era mejor para ellos. Dios les concedió su petición y con ello vinieron años de opresión y desvío espiritual. Lo que parecía una solución terminó convirtiéndose en un problema mayor.
En el Salmo 106, 43 a 44 se refleja la consecuencia de sus decisiones. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Dios no deja de extender su misericordia, pero los caminos equivocados traen consigo cargas que podrían haberse evitado. El orgullo es uno de los factores que más alejan a una persona de la voluntad de Dios. Creer que no se necesita su dirección, que se pueden tomar decisiones sin consultarlo, es el principio del fracaso. En el Salmo 10, 4 se describe la actitud del que se aleja de Dios. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pero incluso aquellos que dicen seguir a Dios pueden caer en esta trampa. No se trata solo de ignorar a Dios por completo, sino de buscar su guía solo cuando conviene, cuando la situación parece demasiado difícil de manejar. En cambio, quien realmente quiere hacer su voluntad, consulta a Dios en todo momento, no solo cuando las cosas van mal. Cuando una persona persiste en su propio camino, Dios permite que experimente la carga de su propia decisión. No porque quiera verla fracasar, sino porque muchas veces es solo en el quebranto donde el corazón se vuelve a Él. En el Salmo 119, 67 se encuentra una verdad profunda. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. La disciplina de Dios no es un castigo sin propósito, sino una corrección amorosa para llevar de vuelta a quien se ha desviado. Los que han insistido en seguir su propio camino suelen descubrir que lo que parecía una puerta abierta no era más que un desvío que los alejó de la verdadera paz. Sin embargo, la misericordia de Dios es infinita. Aun cuando alguien ha caminado fuera de su voluntad, Él siempre ofrece un regreso. En el Salmo 32, 8 se encuentra una promesa de restauración para quien decide volver a la senda correcta. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El problema no es que Dios no guíe, sino que muchos no quieren escuchar. Prefieren señales extraordinarias antes que obedecer lo que ya ha sido revelado en su palabra. Pero la verdadera confianza en Dios no requiere explicaciones detalladas ni garantías visibles. Es creer que su dirección siempre será mejor, aunque en el momento no tenga sentido. En el Salmo 37, 23 se encuentra una declaración de seguridad para quienes eligen depender de Dios. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. El que sigue su propia voluntad, tarde o temprano se encuentra con caminos cerrados, con frustraciones que parecen inexplicables, con una sensación de vacío que no se llena con ningún logro. En el Salmo 107, 17 a 19 se describe el clamor de aquellos que después de haberse alejado finalmente reconocen su error. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Dios no impide que alguien tome decisiones fuera de su voluntad, pero tampoco evita que enfrente las consecuencias. No por crueldad, sino porque muchas veces es en la aflicción donde se abre el corazón a la corrección. En el Salmo 66, 10 a 12, se expresa este proceso de purificación. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos refinaste como se refina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua,
y nos sacaste a abundancia. Dios no permite pruebas sin propósito. Cada desvío, cada caída, cada consecuencia de una mala decisión puede convertirse en un punto de inflexión para regresar a Él. El que camina fuera de la voluntad de Dios se desgasta en esfuerzos inútiles, mientras que el que se somete a su dirección encuentra paz aún en medio de la incertidumbre. La diferencia entre el que sigue su propio camino y el que sigue la voz de Dios no está en la ausencia de problemas, sino en la seguridad con la que enfrenta cada situación. En el Salmo 16, 7 a 8 se encuentra el secreto de una vida alineada con la voluntad de Dios. Bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. La dirección de Dios es un refugio, con una certeza que permite avanzar sin temor. En la siguiente parte se explorará cómo Dios habla a quienes están dispuestos a escucharlo y cómo reconocer su voz en medio del ruido del mundo. Porque no basta con evitar los errores del pasado, es necesario aprender a discernir su voz con claridad. Dios siempre está hablando, pero no todos están dispuestos a escuchar. Su voz no se pierde en el vacío ni necesita ser amplificada con señales estruendosas. Él guía a los que tienen un corazón atento, a los que no buscan su dirección solo en momentos de crisis, sino que han hecho de su voz la brújula que orienta cada paso. En el Salmo 95, 7 a 8 se encuentra una advertencia que resuena a través de los siglos. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Quien no escucha la voz de Dios no es porque Él haya dejado de hablar, sino porque el ruido del mundo y la dureza del corazón han acallado lo que siempre estuvo ahí. El problema no es solo la distracción, sino la selección de lo que se quiere oír. Muchos buscan que Dios confirme lo que ya han decidido en su corazón, en lugar de rendirse a lo que Él realmente está diciendo. No se trata de adaptar la voz de Dios a los propios deseos, sino de aprender a discernirla aun cuando va en contra de lo que se esperaba. En el Salmo 85, 8 se encuentra una verdad que pocos quieren aceptar. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Dios no dice lo que el hombre quiere oír, sino lo que necesita escuchar. La confusión no proviene de Dios. Cuando la incertidumbre se instala, cuando las decisiones se vuelven pesadas, cuando parece imposible reconocer cuál es la dirección correcta, el problema no está en la falta de revelación divina, sino en la disposición del corazón para recibirla. En el Salmo 25, 14 se encuentra la clave para discernir su voz. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios no esconde su voluntad de los que verdaderamente le buscan, sino que la revela a aquellos que han decidido caminar en fidelidad, sin doblez ni segundas intenciones. El pueblo de Israel tuvo innumerables oportunidades de escuchar a Dios, pero con frecuencia escogió ignorar su voz. En el Salmo 81, 8 a 10, Dios hace un llamado urgente a su pueblo. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Oh Israel, si me oyere, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. No faltaba dirección, no faltaban advertencias, pero el pueblo se alejaba una y otra vez, confiando en su propio juicio,
en lugar de someterse a la voz del único Dios verdadero. Dios habla a través de su palabra. No hay confusión en lo que Él ha dejado escrito. No es necesario buscar respuestas en señales externas cuando todo lo que se necesita está revelado en las Escrituras. En el Salmo 119, 130 se afirma: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La claridad está en la palabra. Quien no entiende la voluntad de Dios es porque no ha dedicado tiempo a conocer lo que ya ha sido declarado en ella. También habla a través de su espíritu, guiando a quienes están dispuestos a ser dirigidos. No es una voz de confusión ni de temor, sino de certeza y paz. En el Salmo 143, 10 se encuentra una oración que revela la dependencia absoluta en la dirección divina. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. La dirección del espíritu no es una opción para los que desean seguir a Dios. Es la única manera de vivir en obediencia plena. Dios no se contradice. Su voz nunca guiará a alguien en contra de lo que ya ha revelado en su palabra. Si algo genera duda, si una decisión parece estar en conflicto con los principios de la Escritura, la respuesta ya está dada. En el Salmo 119, 89, se afirma la inmutabilidad de su voluntad. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. No hay cambios, no hay modificaciones según las circunstancias. La voz de Dios es la misma, ayer, hoy y por los siglos. Cuando alguien endurece su corazón y decide ignorar la voz de Dios, las consecuencias no tardan en manifestarse. En el Salmo 106, 13 a 15, se describe lo que sucede cuando el hombre rechaza la dirección divina. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza a sus almas. No siempre la ausencia de obstáculos significa que un camino es correcto. Dios puede permitir que alguien siga su propio deseo, pero eso no significa que sea su voluntad perfecta. El que aprende a escuchar a Dios no es el que espera que su voz sea estruendosa, sino el que sabe percibirla en lo sutil. En el Salmo 46:10 se encuentra una instrucción fundamental para reconocer su dirección. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En el silencio, en la quietud, en la rendición total, su voz se hace más clara. No en la prisa, no en la ansiedad, no en la necesidad de respuestas inmediatas, sino en el descanso absoluto en su soberanía. Dios habla a través de la corrección, no porque disfrute disciplinar, sino porque el amor verdadero no deja que alguien continúe en un camino que lo llevará a la ruina. En el Salmo 94, 12 a 13, se declara: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. La corrección de Dios no es castigo sin propósito, es una oportunidad para ser alineado con su voluntad antes de que las consecuencias sean irreversibles. Quien quiere escuchar a Dios debe estar dispuesto a obedecer, aun cuando no comprenda completamente el porqué de su dirección. La fe no exige explicaciones, solo requiere confianza en la fidelidad de aquel que nunca se equivoca. En el Salmo 37, 23 se encuentra la seguridad de aquellos que han decidido caminar conforme a su voluntad. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. No hay incertidumbre en los que confían plenamente, solo la certeza de que, aunque el camino parezca incierto, Dios
lo ha trazado con un propósito perfecto. El ruido del mundo puede ahogar la voz de Dios, pero nunca la silenciará por completo. Aún en medio de la confusión, aun cuando todo parezca incierto, su voz sigue resonando para los que están dispuestos a escucharla. En el Salmo 29, 4 a 5 se describe el poder de su voz. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. No hay nada que su voz no pueda transformar, nada que su palabra no pueda redirigir. Dios sigue hablando a quienes han aprendido a escuchar, a quienes han decidido seguirle sin condiciones, a quienes no buscan adaptar su voluntad a sus deseos, sino que han rendido todo para hacer lo que Él ha determinado. En la siguiente parte se explorará lo que sucede cuando se vive en obediencia a su voz, cómo el fruto de seguir su voluntad no solo transforma la vida de quien la obedece, sino que se convierte en una manifestación de su gloria en el mundo. Porque no se trata solo de escuchar, sino de actuar conforme a lo que Él ha revelado. Caminar en la voluntad de Dios no es solo un acto de obediencia, es un estado de confianza absoluta que transforma la vida de quien lo experimenta. No se trata de un camino exento de pruebas ni de dificultades, pero sí de una senda en la que la paz y la seguridad divinas acompañan cada paso. La diferencia entre quien camina conforme a la dirección de Dios y quien sigue sus propios deseos no está en la ausencia de obstáculos, sino en la certeza de que cada prueba tiene un propósito mayor. En el Salmo 128, 1 a 2, se expresa la bendición de vivir en la voluntad de Dios. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. No es una promesa vacía, ni una declaración incierta, sino la garantía de que aquellos que siguen la dirección divina recibirán la recompensa de su fidelidad. La Escritura muestra que Dios no llama a la obediencia sin propósito. Cada instrucción tiene una razón, cada dirección tiene un destino, cada camino trazado por su mano conduce a algo mayor de lo que el entendimiento humano puede concebir. En el Salmo 37, 18 a 19, se encuentra una promesa para los que deciden confiar plenamente en su voluntad. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. No hay incertidumbre en aquellos que han hecho de la voz de Dios su guía constante, porque saben que el que los llamó es fiel y cumplirá su palabra. La paz es uno de los primeros frutos de una vida alineada con la voluntad de Dios. No una paz superficial que depende de las circunstancias, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento, que permanece firme incluso en medio de la tormenta. En el Salmo 119, 165 se encuentra la seguridad que acompaña a los que han decidido someterse a la dirección de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. No es la ausencia de problemas lo que distingue a los que siguen la voluntad divina, sino la manera en que enfrentan cada desafío con la certeza de que Dios está con ellos. La confianza en la dirección de Dios produce estabilidad. La Escritura habla de quienes son inconstantes, de quienes titubean entre seguir su voluntad y perseguir sus propios deseos, de aquellos que hoy obedecen y mañana dudan. Pero los que han decidido firmemente seguir la voz de Dios no son movidos por el viento de la incertidumbre. En el Salmo 16, 8 se encuentra el testimonio de quien ha hecho de Dios su ancla. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra.
no seré conmovido. No hay temor en quien ha puesto su confianza en el Señor, porque sabe que su mano sostiene cada aspecto de su vida. La bendición de seguir la voluntad de Dios no se limita a la vida personal, sino que impacta a quienes rodean, al que ha decidido caminar en obediencia. La Escritura muestra que aquellos que se someten a la dirección de Dios se convierten en canales de bendición para otros, que su fidelidad abre puertas no solo para ellos, sino para las generaciones que vendrán después. En el Salmo 112, 1-2, se declara la herencia de los que han vivido según la voluntad de Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. La obediencia no es solo una decisión individual, es una semilla que produce frutos que trascienden el tiempo. Vivir en la voluntad de Dios también trae dirección clara. Muchos viven en un estado constante de confusión, sin saber qué camino tomar, qué decisiones hacer, cómo enfrentar los desafíos que se presentan en la vida. Pero los que han aprendido a confiar en la guía de Dios no se encuentran en esa incertidumbre, porque su dirección se vuelve cada vez más clara. En el Salmo 32, 8, se encuentra la promesa de que Dios no dejará sin guía a los que han decidido seguirle. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No es el esfuerzo humano lo que produce claridad, sino la disposición de obedecer, aun cuando el panorama no parece del todo visible. La provisión es otra manifestación de la fidelidad de Dios hacia quienes han decidido caminar en su voluntad. La Escritura enseña que aquellos que buscan primero su reino y su justicia no carecerán de nada. No significa que no habrá tiempos de prueba, sino que en cada temporada Dios se encargará de suplir lo necesario. En el Salmo 34, 10 se encuentra la seguridad de esta verdad. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El que ha decidido obedecer a Dios no vive en temor por el futuro, porque sabe que su provisión es inagotable. La fortaleza es otro de los frutos de caminar en la voluntad de Dios. No una fortaleza basada en las capacidades humanas, sino una que proviene de la confianza absoluta en aquel que sostiene todas las cosas. La Escritura muestra que el que depende de Dios encuentra en él la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. En el Salmo 18, 12 proclama esta verdad. Jehová es mi roca y mi castillo y mi libertador. Mi Dios, fortaleza mía. En él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. No hay situación que pueda doblegar a quien ha aprendido a confiar plenamente en la dirección de Dios. El gozo es otra señal de una vida alineada con la voluntad de Dios. No un gozo pasajero que depende de las circunstancias, sino un gozo que proviene de la certeza de estar en el centro del propósito divino. La Escritura muestra que los que han aprendido a deleitarse en Dios encuentran en Él la mayor satisfacción. En el Salmo 16, 11 se expresa esta verdad con claridad. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No hay gozo más grande que saber que se está caminando en el camino que Dios ha trazado. La victoria es el resultado final de la obediencia. No una victoria según el mundo, sino la certeza de que cada batalla tiene un propósito y que Dios es quien pelea por aquellos que han decidido seguirle. La Escritura muestra que los que confían en Dios nunca serán avergonzados, que aunque enfrenten pruebas y desafíos, la mano del Señor los sostiene. En el Salmo 20, 7-8, se declara la diferencia entre aquellos que confían en sus propias fuerzas y los que dependen de Dios.
Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Seguir la voluntad de Dios no es un camino de facilidad, pero es el único camino que conduce a la verdadera plenitud. Quien ha aprendido a someterse a su dirección descubre que cada paso, cada decisión, cada momento de obediencia produce frutos que trascienden el tiempo. En la siguiente parte se concluirá con una reflexión sobre cómo la voluntad de Dios no solo transforma la vida individual, sino que se convierte en una manifestación de su gloria en el mundo. Porque vivir conforme a su propósito no es solo un llamado, sino el destino para el cual cada persona fue creada. La voluntad de Dios no es un misterio inaccesible ni un enigma reservado para unos pocos. Está revelada para aquellos que tienen oídos para oír, corazones dispuestos a obedecer y un espíritu sensible a su dirección. No es un plan incierto que cambia con el tiempo ni una serie de pruebas que alguien debe descifrar para ganarse su favor. La voluntad de Dios es clara, es eterna y es perfecta, pero requiere entrega absoluta, confianza inquebrantable y una relación profunda con Él. No se trata solo de entenderla, sino de vivirla, de abrazarla con gozo, aun cuando el camino parezca incierto. Muchos pasan la vida preguntándose qué quiere Dios de ellos, esperando señales espectaculares o instrucciones detalladas antes de moverse. Pero la Escritura enseña que la voluntad de Dios no se descubre en la pasividad, sino en la comunión constante con Él. No es algo que se recibe solo en momentos de crisis o cuando se necesita tomar una gran decisión, sino que se revela en el día a día, en la obediencia a los principios de su palabra y en la sensibilidad a la voz de su Espíritu. En el Salmo 40:8 se expresa el anhelo de un corazón que ha entendido este principio. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. No es una carga, no es una imposición, es un deleite para el alma que ha sido transformada por su amor. El problema no es que Dios no hable, sino que muchos no han afinado su oído para escuchar. La vida está llena de distracciones, de voces que claman por atención, de caminos que parecen buenos a los ojos humanos, pero que llevan al extravío. Es fácil dejarse guiar por las emociones, por los deseos personales o por lo que el mundo define como éxito. Sin embargo, la voluntad de Dios no está sujeta a tendencias ni se basa en lo que parece lógico desde una perspectiva terrenal. En el Salmo 25:9 se encuentra una verdad fundamental. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. La clave para conocer su voluntad no es la inteligencia ni la experiencia, sino la humildad de corazón, la disposición de ser guiado sin resistencia, la determinación de confiar aun cuando el camino no parece claro. Hay quienes temen la voluntad de Dios porque creen que los llevará a una vida de sufrimiento o de privaciones, como si Dios estuviera esperando la oportunidad de quitarles lo que más valoran. Pero la Escritura enseña lo contrario. Su voluntad es el camino de la plenitud, el sendero donde se encuentra verdadera paz, propósito y realización. En el Salmo 84:11 se revela el corazón de Dios hacia aquellos que caminan en sus propósitos, porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. No hay pérdida en la obediencia, solo ganancia eterna, solo la certeza de que cada renuncia en este mundo es una inversión
en lo que realmente perdura, ¿no? La voluntad de Dios también es un escudo contra el engaño, una protección contra decisiones equivocadas que pueden desviar el curso de una vida. No es solo una dirección, es una fortaleza, un refugio que guarda del error a quienes confían plenamente en Él. En el Salmo 37, 23 a 24 se encuentra la seguridad de quien ha decidido rendirse por completo a su plan. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Incluso cuando hay tropiezos, cuando la vida presenta desafíos inesperados, la voluntad de Dios permanece firme, sosteniendo a quienes han elegido caminar bajo su dirección. Seguir su voluntad no significa que todo será fácil, pero sí que cada prueba tendrá un propósito. Muchos piensan que caminar en la voluntad de Dios debería significar la ausencia de dificultades. Pero la realidad es que muchas veces su voluntad incluye temporadas de preparación, de fe, de dependencia absoluta. En el Salmo 66, 10 a 12 se describe este proceso. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos refinaste como se refina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Dios no lleva a nadie por el desierto sin la intención de guiarlo a una tierra prometida. No permite pruebas sin propósito. Cada proceso forma, fortalece, purifica y alinea el corazón con su propósito eterno. El fruto de vivir en su voluntad es innegable. Se manifiesta en la paz que permanece en medio de cualquier circunstancia, en la certeza de estar en el lugar correcto, en la confianza de que Dios está orquestando cada detalle según su plan perfecto. No significa que nunca habrá momentos de incertidumbre, pero aún en esos momentos el alma encuentra descanso en la fidelidad de Dios. En el Salmo 23, 3 se describe el resultado de confiar en su dirección. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. No es solo una guía, es una restauración continua, una vida que se renueva cada día en la presencia de aquel que dirige cada paso con amor inquebrantable. Dios no revela su voluntad para que se analice como una opción entre muchas, sino para que se obedezca sin reserva. No es algo que se debate, es algo que se abraza con fe, con determinación, con la confianza de que Él nunca falla. En el Salmo 119, 60 se expresa la urgencia de quien ha entendido esto. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. No hay espacio para la indecisión, para la postergación, para esperar un momento más conveniente. La obediencia inmediata es la respuesta de un corazón que ha sido cautivado por su amor y su verdad. Dios no está buscando personas perfectas, sino corazones dispuestos. No exige entendimiento completo, solo fe. No pide fuerzas propias, solo dependencia. Su voluntad no es un misterio insondable, es un camino claro para aquellos que deciden caminar en su luz. En el Salmo 143, 8 se encuentra una oración que encapsula el deseo de quien ha aprendido a confiar en su dirección. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Este es el clamor de los que han entendido que fuera de su voluntad no hay vida, que seguir sus caminos no es una opción, sino la única
manera de experimentar la plenitud para la cual fueron creados. El llamado de Dios es claro. No hay vida más segura, más bendecida, ni más plena que aquella que está alineada con su voluntad. No es un camino reservado para unos pocos. Es una invitación abierta para todos los que están dispuestos a confiar, a obedecer y a seguir su voz sin condiciones. La decisión está en cada uno. Seguir sus propios planes y enfrentar las consecuencias de una vida sin dirección, o rendirse por completo y experimentar la paz, la provisión y la gloria de caminar en el centro de su propósito eterno. La Escritura ha dejado la respuesta desde hace siglos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 4. No hay nada que temer, solo un camino que seguir, una voluntad que abrazar y una vida que rendir al único Dios que nunca se equivoca.